infantil. El maltrato infantil puede ser de distintos tipos, como por ejemplo físico o psicológico. Su principal característica es que la persona que es víctima de este tipo de maltrato es un niño o niña. Alguien en una etapa vital en la que se es especialmente vulnerable. A estas edades las secuelas pueden durar de por vida, aunque su gravedad varía mucho. Uno de los fenómenos psicológicos que más propicia son los problemas de baja autoestima y apego evitativo. Ya sea por medio de conductas agresivas o por falta de atención al mismo, constituyen una violencia a los derechos del niño, incorporados en la Constitución a partir de 1994. Es obligación del profesional de salud la prevención del maltrato infantil y el tratamiento adecuado para prevenir un daño mayor. Pasamos a la siguiente diapositiva. Lo podemos definir, si bien existen muchos tipos de maltrato, como lo son el maltrato físico, verbal, emocional o psicológico, maltrato infantil, abuso sexual, bullying, mobbing, maltrato digital o ciberbullying, maltrato institucional y hasta maltrato económico. Lo definiremos hoy como un conjunto de acciones de abuso y actos de omisión. La agresión verbal también constituye maltrato a través de insultos, descalificaciones, amenazas de abandono, y todo esto afecta seriamente el desarrollo psicointelectual del niño. Los niños que son testigos de violencia conyugal también son víctimas de violencia emocional. El mal cuidado de la salud, mala alimentación, falta de inmunización, falta de afecto y contención son también otras formas de maltrato infantil. Vamos a ver ahora las víctimas de abandono social. Ellos son niños de la calle, niños sin hogar, víctimas de la violencia callejera, niños que están en la calle, niños con hogar vacío que la mayor parte del día la pasan de tiempo en la calle, niños explotados laboralmente. ¿Y cómo los identificamos nosotros como personal de salud? Los desencadenantes principales del maltrato es el llanto principalmente, trastornos en el patrón de eliminación urinaria a través de la micción, trastornos en el patrón de defecación y trastornos por la comida. Si observamos a través de la epidemiología, esta herramienta que nos aborda, las lesiones halladas con más frecuencia son hematomas y laceraciones en un 50%. El 60% de los niños tiene menos de 3 años. La edad promedio de los padres victimarios es de 25 años. La mayoría no presenta patologías psiquiátricas, pero sí presentan antecedentes de castigo en su infancia. ¿Cuál es el rol de las instituciones en esta situación? A través de la Ley 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar, su número de teléfono es el 102. También tenemos en la actualidad el 144 para víctimas de violencia de género y el 137 para violencia intrafamiliar. ¿Cómo se hace este rastreo y prevención del maltrato? El objetivo del personal de salud es evitar que el maltrato infantil ocurra. Para ello es necesario detectar familias en riesgo. Si se ha instalado el maltrato, poner en marcha mecanismos para proteger a los niños y evitar las secuelas graves, porque la mayoría de las muertes o daños graves ocurren luego de un hecho previo. Los factores de riesgo los podemos dar los siguientes: familias con antecedentes de violencia, uso y abuso de sustancias como el alcohol y psicoactivos, niños con capacidades diferentes o enfermedades crónicas, porque muchas veces dicen que lo que sienten los padres es no cumplir con las expectativas.
Lo que más frecuentemente hallamos son hematomas, quemaduras de agua caliente, de cigarrillos, marcas con distintos tipos de elementos como cinto, varitas, sogas, ataduras. Las lesiones que afectan la cabeza y el abdomen, por lo general, no presentan signos externos. Entonces, debemos de guiarnos por signos secundarios. La mayoría de las muertes son por estas causas. Si alguien no llegase, suponete que tenés un paciente y no llega a levantar la cabeza, o no te manifiesta tener algún tipo de dolor, igual requiere la valoración física para poder determinar si existe alguna lesión en alguna de estas zonas. El pronóstico y el tratamiento. Por lo general el pronóstico es favorable siempre y cuando exista el reconocimiento del hecho. Es muy importante saber reconocer de que existe un hecho de violencia y de maltrato. Generalmente se da en guarda al niño, a algún adulto de la familia, para mantener ese vínculo y no revictimizarlo. El tratamiento, según la magnitud del daño, requerirá o no internación. La denuncia de maltrato es obligatoria. Debemos de evaluar a los hermanos o el resto del núcleo familiar y brindar y desplegar una red de apoyo hacia esa familia. Existe también lo que es el síndrome de Meadow o Munchausen, que son niños que se han enfermado de forma repetitiva. ¿Qué quiere decir esto? El cuidador por lo general suele ser el padre, la madre, el tutor o un cónyuge. Y la víctima suele ser el niño o un adulto vulnerable también. En donde la mayoría de los casos involucran la inducción de una enfermedad física. La preponderancia femenina puede ser atribuida a un modelo de socialización que anima a la mujer a buscar la compasión y la ayuda de otros. Este síndrome puede ser atribuido a otro modelo de socialización frecuente, el cual coloca a la mujer a cargo del cuidado primario que va a tener el niño. En este síndrome lo que se observa es la relación entre un desorden de la personalidad o psicopatología de los padres y una situación social como lo es el maltrato infantil. Todavía no existe un total acuerdo sobre la descripción del síndrome. Sí que se trata más que penal, que a la vez intencionalmente provoca un gran prejuicio en el niño y en el mismo personal médico. La perpetradora padece un síndrome psiquiátrico o desórdenes de la personalidad. Se ha visto mediante la administración de fármacos abundantes en cantidades de sal o de agua y que alteran muestras de laboratorio, colocando, por ejemplo, muestras de sangre en la orina de sus hijos. Y por lo general, lo que sucede es esto, justamente. El adulto responsable es quien tiene algún trastorno en la personalidad y que necesita que consideren que esté dedicada a sus hijos. Pasamos a la siguiente. Abuso y cuidados inadecuados en el anciano. Otra etapa vulnerable de la vida, si se quiere. Vamos a definir el abuso como una imposición de daño, confinamiento injustificado, castigo cruel que da origen al daño físico, dolor o angustia mental. Y vamos a definir a negligencia como una deficiencia por parte del cuidador en proporcionar los aislamientos o servicios necesarios, descuido y abandono. Lo podemos clasificar el abuso por omisión o comisión. Por omisión a negligencia pasiva y activa. Pasiva en el descuido, abandono y desconocimiento de las necesidades. Y activa, descuida deliberadamente al paciente. Por comisión, violencia física, abuso, amenaza, restricción de derechos. Y suceden mucho estos tipos de abuso en los centros de día y geriátricos a veces de personas mayores que dijimos hace un rato, grupo vulnerable o factores de riesgo.
Podemos identificar estos factores de riesgo. Marcamos aquí algunas generalidades. Son personas mayores de 75 años, de sexo femenino, tienen algún deterioro funcional o están solas, rechazan la función del cuidador, puede o no tener algún parentesco con ese cuidador, por lo general sí. Podemos identificar características en donde haya algún abuso de sustancia y debemos de recurrir a investigar la historia previa de violencia familiar. En la presentación clínica lo que se va a observar son laceraciones, contusiones, quemaduras, signos de enfriamiento, fracturas, torceduras. También se pueden observar escaras, signos de deshidratación, desnutrición, mala higiene y vestimenta, sobremedicación o submedicación, ¿sí? Que lo que esté indicado no lo esté tomando. También es un tipo de maltrato y también lo podemos observar en la prestación clínica. ¿Cómo se manejan estos casos? Manejo de paciente con sospecha de maltrato. El manejo de estos pacientes requiere de un equipo multidisciplinario, asistente social principalmente. Se debe evaluar si el paciente acepta la intervención del equipo de salud y si no es capaz, se debe recurrir a la justicia para que decida la conducta apropiada a seguir. El tratamiento es la tarea del equipo de salud, está dirigida a implementar un plan de seguridad, internación, intervención judicial, etc. Proveer asistencia que pueda aliviar las causas del maltrato. Referir al cuidador a grupos de ayuda en caso de negligencia pasiva. Organización de visitas domiciliarias, médicas, de enfermería, asistencia social que alivien al cuidador. Muchas gracias.